Cuando conocemos a Jesús, posiblemente lo primero que se nos viene a la mente es que comenzamos una nueva vida sin problemas, sin crisis, sin tormentas, sin traiciones, sin tristezas. Suena bonito, pero después nos damos cuenta que termina siendo todo lo contrario. Es una vida llena de pruebas, pero con cada prueba Dios ya nos ha dado la victoria. ¿Qué te quiero decir? Que si en un mes pasas 100 pruebas, tendrás 100 victorias, porque Jesús ya nos ha entregado la victoria. Él, en Juan 16:33, dijo lo siguiente: en el mundo tendrán tristezas, en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo tendrán traiciones, pero confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Siempre nos ha inspirado a que no tengamos miedo, a que claro, vamos a pasar por problemas. El ser cristiano no te exenta de problemas, al contrario, puede que más problemas vengan, pero es porque tu fe está siendo probada. Pero sabes, me encanta ver a Dios y a Jesús en el Nuevo Testamento, en su estancia en la tierra, motivándonos siempre a no tener miedo, motivándonos siempre a que no importan los problemas, nunca los problemas, escúchenme bien, nunca los problemas serán más grandes que nuestro Dios. Nada en el universo, ni aún el universo entero unido, será más grande que nuestro Dios. Mi versículo favorito de la Biblia es Lucas 12:32, cuando Jesús dijo: no teman, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Me encanta porque veo el amor de Dios por nosotros, veo a Dios preocupado por nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, y a pesar de que pasemos por problemas, a pesar de que pasemos por crisis, Él siempre estará al cuidado de nosotros. Pero para eso Dios nos da una instrucción: no tengas miedo. La Biblia contiene un poquito más de 365 veces la palabra no temas, por una sencilla razón, porque Jesús quiere que no tengamos miedo ni un solo día en nuestras vidas, que no tengamos miedo, sino que tengamos fe. En Mateo 8 se nos cuenta la historia cuando Jesús sube a la barca con sus discípulos y se suscita una tormenta. Esa historia, con el puro inicio, ya nos dice algo: que aunque Jesús esté en nuestra barca, vamos a pasar por tormentas, porque Jesús estaba en la barca y ni aún Jesús estando en la barca fue exento de pasar por tormentas. ¿Cuál es la diferencia entre pasar la tormenta con Jesús y pasar la tormenta sin Jesús? Que si pasamos la tormenta con Jesús, no importa que tan fuerte sea la misma, saldremos victoriosos. Pero si no está Jesús dentro de nuestra barca, estamos en problemas. Se levantó la tormenta, Jesús estando en la barca con sus discípulos, pero Jesús estaba dormido. Imagínate qué tan dormido estaba Jesús y qué tan confiado, que a pesar de que el barco se movía de un lado al otro por la tormenta, Él nunca se despertó. Sus discípulos van a donde Él está a decirle: Señor, sálvanos, sálvanos, que nos vamos a morir. Jesús se despierta y les dice: ¿por qué tienen miedo? Tienen tan poca fe. ¿Qué crees que molestó a Jesús de sus discípulos? ¿Tú crees que le molestó que lo hayan despertado? Lo dudo mucho. ¿Sabes por qué? Porque si a Jesús le hubiese molestado que sus discípulos lo hubiesen despertado, Él les hubiese dicho algo como de: ¿por qué no me despertaron antes? Estaban viendo que nos íbamos a morir, desde que cayó la primera gota me hubiesen despertado. Pero Jesús no dijo eso. Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Y sabes qué pudo haber molestado a Jesús? Que Él ya les había entregado el poder para hacer milagros. Los discípulos, en el nombre de Jesús, pudieron haber calmado la tormenta, el mar y cualquier tipo de viento que se levantara en el lugar. ¿No te parece un tanto ilógico que después de ver a Jesús resucitar muertos, levantar paralíticos, dar vista a ciegos, sanar enfermos, multiplicar el pan y los peces, no te parece ilógico que los discípulos tuviesen miedo por una tormenta? Por más grande que la tormenta haya sido, ¿no te parece ilógico? Lo mismo pasa cuando tenemos miedo después de haber visto lo que Dios puede hacer. Después de haber visto a nuestro Dios hacer maravillas, ¿tener miedo por un simple problema? ¿Sabes una cosa? Es que este problema que estás pasando no es el final. No te estás muriendo, pero Jesús quiere que en su nombre, porque Él ya nos ha entregado la autoridad, Él quiere que nosotros en su nombre hagamos milagros, hagamos proezas, hagamos de pruebas, calmemos tormentas. Jesús quiere que nosotros actuemos. Él tiene el control y nos ha entregado a nosotros la autoridad
para que nosotros podamos hacer milagros en su nombre. Pero no tengamos miedo porque Jesús está en la barca. Y si sientes que Jesús, como con los discípulos, se encuentra dormido en la barca, que tu vida está tambaleándose, que tu familia está a punto de destruirse, y ves a Jesús dormido tranquilamente, no tengas miedo. Si Jesús está dormido tranquilamente en tu barca, es porque Él quiere que tú hables. Es porque Él quiere que tú declares con fe, es porque Él quiere que tú decretes, es porque Él quiere que tú hagas los milagros con la autoridad y el poder que Él ya nos ha entregado. Y el que hoy estés pasando por problemas no necesariamente significa que estés haciendo las cosas mal, porque cuando a ti te va mal o cuando a mí me va mal, lo primero que dice la gente es: este le falló al Señor, este se alejó de la iglesia, este no ha diezmado, este pecó, este se apartó de Dios, este ya no oró, este ya no lee la Biblia. Y la gente se hace ideas. En Juan 9 nos cuenta la historia de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Los discípulos le dicen: maestro, ¿por qué es ciego? ¿Por sus pecados o por los de sus padres? Jesús les responde: no es ni por sus pecados ni por los pecados de sus padres. Este hombre nació ciego para que el poder de Dios sea manifestado en él. Lo que te quiero dar a entender es que si hoy estás pasando por una tristeza, si te traicionaron, si estás terminando un noviazgo, si tu familia está a punto de destruirse, si estás a punto de divorciarte, si tienes algún familiar enfermo o tú eres ese familiar enfermo, solamente esa tormenta vino a tu vida para que la gloria de Dios sea manifestada en ti. Solo hoy te pido lo que Dios te pide: no tengas miedo, cree en Jesús. Ninguna tormenta, ninguna circunstancia, ningún problema nunca serán más grandes que nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande que cualquier cosa. Y si Jesús está en nuestra barca, todo saldrá bien porque Él está en control de nuestras vidas. Él está en control de tu familia. Si tu familia está pasando por un gran problema, no tengas miedo, confía en Dios. Si tu familia está teniendo miedo, tú no lo tengas, ¿sabes? Porque en esa historia que te conté, cuando vieron los discípulos que Jesús calmó la tormenta, que Jesús calmó el mar, que Jesús calmó a los vientos, se sorprendieron. ¿Te imaginas? Después de haber visto a Jesús resucitar a Lázaro, se sorprenden cuando Jesús calma los vientos. Y lo mismo pasa con nosotros. Él hace un milagro grande en nosotros y nos sorprendemos. Tenemos que confiar en el poder de Dios. Que el poder de Dios viva día y noche con nosotros. Cree en Jesús, cree en que Él está en control de tu vida. Dios te bendiga grandemente y que haga contigo lo que tú tanto esperas.